Sean todos bienvenidos a esta segunda jornada que nos convoca el día de hoy en el marco del Congreso Nacional de Iniciativas de Innovación Pedagógica de la Universidad Nacional de Colombia. Para mí es todo un honor poder estar en este momento acompañándolos desde la sala de acompañamiento social efectivo, donde vamos a presentar el resultado de tres grandes iniciativas que se ejecutaron en el marco de la segunda invitación que se realizó durante el 2020. Quiero comentarles y compartirles algo muy importante. Tuve la oportunidad de coordinar esta segunda convocatoria en la cual logramos consolidar 24 iniciativas donde los estudiantes fueron muy protagonistas en el marco de la unificación de criterios y alianzas estratégicas que los llevaron a unificar grupos donde asumieron unos retos maravillosos que pudiesen acompañar a nuestros estudiantes en condiciones de vulnerabilidad académica como pares, como compañeros. En este caso me parece muy importante compartirles el hecho de haber podido contar con grupos muy comprometidos que plantearon estrategias completamente innovadoras y donde se crearon lazos afectivos donde en realidad logramos llegar a las regiones y donde logramos acercarnos y proponer estrategias que permitieran que los estudiantes evitaran tener que desertar de su actividad académica como tal. Entonces, es un gran honor poder compartir este espacio. En este caso en particular vamos a tener una ponencia a cargo ya de un grupo que fue un grupo muy dedicado en esta segunda invitación también, que se llama el Grupo Cátedra Estudiantil. La ponencia la va a llevar a cabo en nuestro estudiante Fabián Castrillón Rivera, estudiante de la Facultad de Humanidades, bueno, quien pertenece a la sede de Medellín como tal, y a quien invitamos en este momento para que se una a la presentación. Fabián, te deseamos el mayor de los éxitos y te agradezco mucho por liderar esta iniciativa, en especial porque en realidad sé del impacto que se generó a nivel de la región. Entonces quiero que seas tú quien nos comparta estos resultados. Bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Un gusto pues estar acá compartiendo este espacio y pues a las otras personas pues que nos miran por otros medios. Listo, me dicen si ven mi pantalla, por favor. ¿Sí sabe mi pantalla? Listo, Sí, muchas gracias, Laura. Bueno, entonces rápidamente pues las personas que hicieron parte del proyecto Cátedra Estudiantil son Laura Arboleda Tenorio, estudiante de Ciencias Políticas; Manuela Restrepo Arango, politóloga pues de la sede de Medellín; Everly Díaz Mantilla, estudiante de Economía; Julián Quintero Castellanos, estudiante de Ciencia Política; Juliana Grisales Montoya, estudiante de Ingeniería Administrativa; y el suscrito. ¿Listo? Bueno, entonces rápidamente pues decirles qué es la Cátedra Estudiantil. La Cátedra Estudiantil es una iniciativa pedagógica pues que nació desde un paro que vivimos la universidad en el 2017-2, por una reforma a un estatuto donde se buscaba que el diálogo horizontal de las coyunturas y de todas las problemáticas del país fuera algo que no dependiera pues de un momento, sino que fuera más constante para que el estudiantado pues estuviera al tanto de la realidad del país como tal, ¿cierto? Entonces, en esa medida, nuestra apuesta es entender al estudiante como un todo que no solamente está en la línea académica, sino que también es un componente de emociones, de contextos sociales y demás realidades, pues que la universidad condensa pues y refracta también. Listo. Bueno, entonces nos consideramos una apuesta pedagógica en el sentido de que propendemos por la formación entre pares. Y como ya lo había dicho, considerar al estudiante como un todo eh, requiere como esa sensibilidad frente a esas problemáticas que tienen las personas, que vuelvo y repito, no se reducen solamente a lo que pasa de puertas para dentro de la universidad. Listo, entonces en esa medida pues planteamos el objetivo del proyecto, que fuera de una manera como muy holística, contribuir a la transformación de realidades
de nuestros compañeros por medio del tejido de redes de apoyo, ¿cierto? Entonces, después veremos básicamente cuáles son esas redes de apoyo. Listo. Entonces, la cátedra, pues, tiene como principio, pues, el acceso a la educación pública, el acompañamiento entre pares y esa dimensión totalitaria, pues, del estudiantado. Entonces, en esa misma medida, eh, al reivindicar nosotros y nosotras el acceso a la educación pública, hallamos en el eje de conectividad que trataba pues como de reconocer aquellas problemáticas del país en tanto acceso a internet, personas pues que por su posición socioeconómica se les impedía pues como acceder a servicios como internet, luz, tener un equipo, ya sea tablet, celular, computador, para poder, digámoslo así, acceder a sus clases en la modalidad virtual. Entonces, en esta misma medida consideramos esto como una condición previa para el otro eje, que es el eje de herramientas de aprendizaje. Es decir, que ya entrados en ese contexto de la virtualidad, el estudiantado necesita eh, acomodarse a este nuevo reto que se plantea pues la virtualidad como tal. Es decir, ya pues no teniendo equipos, no teniendo la universidad como un espacio físico al cual pueda acceder, se necesita que el estudiante cree hábitos de estudio, hábitos alimenticios, hábitos comunicativos. Entonces, en esa medida, el eje de herramientas de aprendizaje se centra netamente en esas estrategias para afrontar actividades evaluativas como parciales, talleres, tareas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por último, entonces el eje emocional reivindica pues esa totalidad del estudiante y la emoción, el sentimiento como eh, condición que predispone a la persona a afrontar cualquier actividad. Entonces, somos conscientes, fuimos muy conscientes de que en este contexto de virtualidad, el encierro, pues cuando la cuarentena era más estricta, las personas pues estaban teniendo como ciertas dificultades con su salud, estaban teniendo como problemas de ansiedad, mucha tristeza, mucha depresión y quizá pues pensamientos pues suicidas. Esta pues información la levantamos a partir pues de encuestas que se regaron pues por las redes sociales. De, en las que participaban pues los y las estudiantes de la universidad y de la sede pues de Medellín. Listo. Entonces, como les estaba contando, la importancia del eje emocional y herramientas de aprendizaje van de la mano porque si bien esta virtualidad pues condiciona los modos de acercarse al conocimiento y de relacionarse con otras personas, hay personas pues que aún no conocen la universidad, hay personas pues que no tienen amigos, no tienen amigas. Entonces, primero que todo, ese acercamiento con un par como que difumina un poquito la figura del profesor, que en cierta medida es una figura autoritaria, considerándolo pues, es desde una visión muy crítica de la educación. Entonces, eso ligado al eje emocional, donde, digámoslo así, creábamos canales de comunicación entre pares a partir del diálogo. Nosotros teníamos un programa que se llamaba Leerte, que era básicamente encontrarnos con las personas beneficiadas del proyecto y lo que hacíamos ahí era conversar pues fragmentos de libros y a partir de eso tratábamos de identificar eh, ciertos patrones de conducta, por ejemplo, patrones kinestésicos de las personas pues que se veían muy ansiosas, estresadas, ¿cierto? Entonces, a partir de, pues, de toda esa información, nosotros nos remitíamos a la psicología de bienestar y exponíamos el caso y a raíz de eso, pues muchas personas como que optaron por buscar ayuda psicológica y no quedarse solamente pues en ese acompañamiento entre pares.
¿cierto? Entonces, rápidamente, pues para pasar a las conclusiones, nosotros como proyecto y en los ejes pues que tuvimos la oportunidad de dinamizar, se mostró que el acompañamiento entre pares es una estrategia muy viable, o sea, no solo en el ámbito académico, como nos referimos al eje de estrategias de aprendizaje, donde una monitora, pues en este caso la compañera Melissa, que mencionaremos luego, fue quien acompañó pues a los estudiantes en explicaciones de talleres, de ejercicios, todo pues enfocado pues a las ciencias exactas y a esa línea pues tan dura de la Escuela de Matemáticas de la Nacional C de Medellín. Entonces, eso por el lado del eje de herramientas y también por el lado del eje emocional, notamos que el hecho después de estar entre pares, de nosotros también ser estudiantes, notamos como una apertura de las personas a contarnos sus sentimientos, sus emociones y que si no se quedara pues en un simple desahogo, se podría pues, como ya les dije, remitir a una atención pues más especializada con las psicólogas de la universidad, ¿cierto? También pues notamos que lo que son pues actividades extraacadémicas, ya sean pues como este tipo de proyectos u otras que estén enfocadas más al ámbito cultural, como que por la poca difusión y por el contexto de virtualidad, las personas como que son más reacias a participar. Entonces eso fue lo que notamos. Ahí ya más adelante les expondré, pero hay como un desfase pues entre los tiempos personales y los tiempos pues administrativos que impiden que varias cosas se lleguen a cabo. Y por último, otra conclusión es que se notó pues una mejoría en en la disposición pues para las clases de las personas que estuvieron en el eje de aprendizaje y también por parte pues del eje emocional que las personas pues buscaran apoyo psicológico. Consideramos esto importante porque la mayoría de veces nos quedamos pues solo pues con nuestras emociones guardadas, reprimidas y en este contexto pues de aislamiento social que se llama, no es como muy preferible que digamos. Listo. Entonces, acá pues para mirar los retos, nos planteamos un reto al iniciar el proyecto, pues una pregunta, me permitiré leerla. ¿Cómo desarrollar habilidades emocionales y académicas teniendo en cuenta los problemas de conectividad, desarrollo de las clases virtuales y disposiciones mentales para la realización y culminación efectiva del semestre 2022? Listo. Entonces, eh, ¿cómo respondimos nosotros esa pregunta? Entonces, nosotros pues siempre como eje transversal del proyecto, siempre pues el acompañamiento entre pares, ¿cierto? Tratamos pues como de decir, si bien la virtualidad es difícil, si bien el contexto de aislamiento también es difícil, yo aparte de ser tu amigo, tu amiga, como estudiante de la cátedra, como monitor de la cátedra, también puedes aprender de mí y también puedes afrontar tus obligaciones académicas a partir pues de lo que construyamos conjuntamente, ¿cierto? Entonces, todo, o sea, casi todas las preguntas que tuvimos y los retos que tuvimos desde el proyecto encontraron pues respuesta en el acompañamiento entre pares, porque si me escuchan profesores o profesoras o alguna persona pues que tenga, digámoslo así, cierta jerarquía en la universidad, notará como cierta renuencia de las personas pues a a comunicarse, a participar en clases. Entonces eso fue lo que nosotros notamos y evaluamos como muy positivo. Ya pues luego, pues al finalizar el proyecto, em, notamos que es importante seguir como con esa correlación entre la administración
y las iniciativas que presenten los y las estudiantes, porque, o sea, desde el movimiento estudiantil, desde grupos de estudio autónomos y desde grupos de estudio y trabajo, se gestan iniciativas pues que son muy buenas y que buscan como que transformar la universidad desde adentro, y aún así teniendo en cuenta pues las fallas estructurales de la educación en Colombia y esa visión crítica que nosotros como cátedra estudiantil, porque además de ser este proceso eh, eh, que presentó el proyecto, somos una asignatura pues que es dinamizada por estudiantes, tenemos en cuenta todos esos componentes estructurales que dificultan la, el aprendizaje y también pues como una vida universitaria plena en la universidad, pues valga la redundancia. Entonces, esa constante relación entre la administración y el estudiantado y para apoyar sus iniciativas, me parece que puede como solventar, incluso convertir a la universidad en ese sujeto transformador de las realidades sociales, ¿cierto? Entonces, ese sería como el reto, uno de los retos pues que se podrían tener a futuro, como también pues tener en cuenta, como les mencionaba más arriba, esos tiempos entre las sedes, puesto que si bien Bogotá y Medellín tenían unos calendarios diferentes, tratamos pues como de acomodarnos al ritmo que tenía la sede de Bogotá, y eso pues nos complicó un poquitico las cosas, pero pues como con muchas ganas y mucho entusiasmo tratamos de afrontar pues este nuevo reto, y también pues como algo también a destacar y para que se tengan en cuenta para próximas convocatorias, algunos trámites administrativos, quizá pues por este contexto de virtualidad, se vieron un poquitico ralentizados a la hora de ejecutarse, pero pues creo que no es algo que no se pueda mejorar y que con el tiempo se pueda solventar. Entonces, finalmente, pues para terminar esta exposición, quisiera darle gracias pues a Lina Marcela Palacio Londoño, que es la persona que nos acompañó desde la psicología de bienestar, Viviana Alzate, que fue la persona que desde la coordinación del GEA nos ayudó a conseguir la persona que nos acompañara en ese acompañamiento entre pares, que fue Laura Melisa, pues, y por último, a Jesús Daniel, que es profesional de la DENIA y que nos colaboró un montón y tuvo una comunicación pues muy asertiva con el equipo para ayudar pues a que esto se desenvolviera de la mejor manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián, por tu intervención. En verdad hay algo que yo quisiera rescatar acá y agradecerlo enormemente, y es que tú tocaste un tema aquí que fue bastante preocupante en términos de trámites administrativos, ¿no? Ya nos compartían también nuestros procesos administrativos con otro tema muy distinto, pero que también nos convoca aquí a entender que efectivamente el tema de la pandemia y del estar encerrados hoy en día nos cambió la realidad totalmente. Y ese cambiarnos la realidad nos obligó a repensarnos desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la parte de ser estudiantes, de ser compañeros, de ser académicos, ¿cierto? De ser administrativos, de saber que veníamos acostumbrados a una presencialidad muy fuerte, donde podíamos tener los afectos de muy cerca, ¿sí? Tener nuestros amigos, nuestros compañeros, de poder disfrutar hasta cosas tan sencillas. Yo la comparto siempre como un abrazo, ¿cierto? Como un abrazo que de una u otra forma llega muchas veces a rescatar a otras personas. En este caso en particular, hay varios aspectos que tocaste acá. Uno, que el estar encerrados obviamente nos obligó a tener que buscar medios para comunicarnos, y esos medios estaban atados al tema de la conectividad. Sin embargo, ustedes, a pesar de todas las dificultades que se presentaron, no se rindieron, ¿sí? Es decir, tuvimos encerramiento, pandemia, no nos rendimos. Tuvimos dificultades administrativas, no nos rendimos, ¿cierto? Ese coraje, ¿de dónde surge también esa motivación de ustedes como equipo para poder seguir y pensar en sus compañeros? Porque si bien es cierto, todos pensábamos que había una situación de pandemia, la gente yo creo que no tenía el alcance, la mayoría de personas no tiene el alcance de entender
un tema que estaba tratando y es de cómo muchos estudiantes llegaron a pensar en el suicidio, por ejemplo. ¿En qué consistió ese acompañamiento psicosocial por parte de ustedes? No desde la parte profesional, sino desde la parte de saber que ustedes pudieron ayudar a sus compañeros siendo compañeros entre sí, valga la redundancia. Bueno, antes que nada un paréntesis, hay unas preguntas en el chat, entonces, ¿cómo es? ¿Te respondo primero a vos o en qué momento respondo a Me las gustaría que preguntas del chat? tuvieras esa respuesta porque va encaminada precisamente a las preguntas que Ah, tenemos ok. ya en el chat. Bueno, Entonces, digamos que las ganas y la pujanza pues que tuvimos a la hora de enfrentar este proyecto se debe pues a las ganas de transformar la realidad, ¿verdad? A nosotros se nos dificulta mucho eh, la virtualidad en ese sentido, porque no tenemos, como vos decís, esa interacción directa con la persona, el abracito, el tintico, todo pues influye bastante. Entonces, en esa misma medida, o sea, nosotros como cátedra estudiantil, pues que se piensa un estudiante íntegro que no solamente vaya y se siente y diga yo vine a pasar el semestre, yo vine no sé, yo vine solamente a graduarme, como lo dicen por ahí. Pensamos en ese estudiante que se pregunte por la realidad del país. ¿Y cuál es la realidad del país ahora? La pandemia, ¿cierto? Entonces, en esa misma medida nosotros nos preguntamos, bueno, estamos en contexto de virtualidad, ¿cómo podemos nosotros seguir transformando desde la virtualidad y seguir acompañando a ese estudiante y a esa estudiante que tiene unas condiciones precarias, ya sea económicas o ya sea en el término psicológico, ¿cierto? Entonces, en esa misma medida, el espacio pues que fue de acompañamiento eh, entre pares, pero ya pues en el eje emocional, hablando concretamente, se basó en el diálogo, básicamente. O sea, aquí pues un poquitico citando a Pablo Freire, no hay educación sin diálogo, ¿cierto? Entonces el estudiante necesita ser escuchado, porque aparte pues de esa racionalidad que se impone, el estudiante también tiene sentimientos, también tiene emociones y esa expresión que se llama sentipensar cabe mucho pues en este contexto. Uno siente y piensa también y en esa conjunción de esos dos elementos es que se crea el conocimiento y nosotros desde la cátedra entendemos totalmente eso. Son contextos diferentes, son vidas diferentes. Entonces a partir de esa individualidad, de esas características personales pues que tiene cada individuo, podemos como sacar ese potencial transformador que tiene pues el estudiantado. muchas gracias por ir al rescate de estos compañeros que en realidad llegaron a ese límite que pues obviamente la vida es muy valiosa y es lo más grande que tenemos, el regalo más grande para todos los seres humanos. Aprovechando esa respuesta, quiero leer una pregunta aquí que tenemos en el chat, donde la hace nuestro director de la academia, el profesor Oscar Duarte, está preguntando que desde su perspectiva de estudiante de ciencia política, ¿cómo cree que este proyecto le aportó a su formación como profesional? Bueno, pues yo hago parte desde la cátedra, desde el semestre de 2017, que fue cuando entró en vigencia. Entonces apoyó pues a mi formación profesional, en tanto que yo me inclino pues más por el lado de la docencia. Entonces a la hora pues de planificar talleres, de calificar sesiones, de contactar ponentes, de dialogar con los y las estudiantes, a mí me permite pues como entender esa cosmogonía que confluye en la universidad. Sí, no es lo mismo la opinión de un arquitecto, de un ingeniero, de un economista sobre la realidad del país que la de un politólogo, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, esa alimentación que yo tengo de esos otros campos del saber me contribuye un montón como para uno, nutrir la propia. Dos, replantearme y decir, no, yo estoy equivocado, esta persona tiene razón y no estudia lo que yo estudio. Y tercero, pues entender que estamos en un país como Colombia que es muy diverso
uno de los países pues como más diversos de América Latina por toda la cultura que confluye en él. Entonces eso me ha servido pues un montón como para nutrirme y como para abrir mis horizontes de pensamiento, además pues que también es útil para tejer redes de amistades, ¿cierto? Incluso personas que participaron en el proyecto son personas que vieron la cátedra como asignatura en semestres pasados y que uno pues tiene cierta referencia como quien dice, a esta persona le puede interesar este tema, a esta persona pues me manifestó que tenía problemas en este momento, entonces yo ahora le puedo ayudar de una manera más formal participando de un proyecto. Entonces va más o menos por ese lado. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos hace Julián Arcila y dice, ¿se podría extender este proyecto a otras sedes de la universidad? Bueno, eso es un pensado que tuvimos hace bastante tiempo. De hecho, pues la cátedra como asignatura se propuso para que fuera netamente rotativa, es decir, un año en Medellín, otro año en Manizales, otro año en Bogotá, otro año en Palmira. Entonces nosotros, pues como el equipo que éramos en ese momento, dijimos no, porque es que si la rotamos, pues con mucho pesar, me duele decir esto, quizá las otras personas que lleguen a asumir la cátedra probablemente no lo hagan con el mismo amor, con el mismo cariño y con las mismas ganas pues que lo vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Entonces, eso fue una pelea que nos dimos cuando incluso Branch era el vicerrector, quiso que fuera rotativa, entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cuándo la vamos a volver a tener en Medellín? Si la vamos a rotar por todas las sedes. Entonces, se ha tratado, pues, como, o sea, se ha pensado replicar incluso en las otras sedes, pero así que hayamos tenido, pues, esa iniciativa, no, pero pues se puede hacer, o sea, solamente es como cuestión de organizarse y, como se dice por ahí, pues empoderarse y hacer exigencia a la administración. Miren, es que nosotros necesitamos un espacio que sea por y para estudiantes, ¿cierto? Que nos permita crear conocimientos desde nosotros y generar propuestas para la transformación de la universidad y la transformación pues del país también. Entonces, pues más que esperar, por así decirlo, que a una administración, a un vicerrector tenga la voluntad política de decir vamos a replicar este espacio acá, más bien que el estudiantado se organice y que diga, hombre, este espacio es necesario, los compañeros y compañeras de Medellín han logrado muchas cosas, nosotros también lo podemos y lo queremos hacer aquí. Entonces es como más cuestión de las ganas y la capacidad pues de transformar que tengan los estudiantes. Bueno, aquí en el chat nos están felicitando por la iniciativa y nos están haciendo otras preguntas. Aquí, bueno, los quiero invitar prácticamente. Esta grabación va a quedar publicada en el aula como tal y en torno a la grabación va a existir un foro de discusión donde las personas que quieran pueden ingresar, ver la grabación y seguir haciéndonos preguntas, que todos los estudiantes que hacen parte del grupo de cátedra estudiantil estarán muy atentos a dar respuesta a las inquietudes que tengan frente a esta iniciativa, frente a este proyecto, que fue de tanto impacto en realidad para la comunidad estudiantil y que empoderó a los estudiantes, ¿no? Muchísimo frente al saber que al enfrentar una pandemia, una situación tan grave como la que estamos viviendo en este momento, por el contrario, en vez de mostrarse débiles, se fortalecieron y fueron con iniciativas muy creativas, muy innovadoras y muy adecuadas para cada problemática en particular. Entonces, Fabián, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí en este proyecto. Ojalá puedan seguir trabajando, sigan como grupo consolidándose. Y bueno, ahorita viene una tercera invitación que también esperamos que estén muy atentos ustedes y sepan que como grupos, como seres humanos, como futuros profesionales de la Universidad Nacional, pueden seguir aportando en la construcción de una sociedad con una mejor calidad de vida, donde todos nos preocupamos por todos. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias también y sería muy bueno seguir participando en este tipo de iniciativa. Bienvenido, aquí te esperamos. Vale, gracias. Gracias.